¿Cuánto dice el reloj? 25 grados, dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Hemos conversado con ella muchas veces en este programa, pero nunca habíamos tenido con ella conversación aquí en el estudio. Capaz que ya vino a Futurock, capaz que no. Mira, estoy con el paraguas acá, quedó horrible. Estoy hablando de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz. Victoria, gracias por venir. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Ya conocías Futurock? No había estado nunca en el piso, así que la felicito por el estudio. Telefónica sí, 1000 veces. 1000 veces sí. Telefónicamente. Sí. A ver, ¿por dónde arrancar? Hoy estábamos hablando con Nico fuera del aire, una comisión en la que se convocan algunos especialistas en diputados para empezar a hablar un poco del narcogate. ¿Cómo hacen desde el Congreso? Cryptogate, mira. Sí. No te adelantes. Le mando un besito a Leonardo. No tenía nada que ver, chicos. No, fue un error. Vamos de vuelta. ¿Cómo hacen después de lo que pasó en el Senado la semana pasada para involucrar a los incluso senadores y diputados en el tema para que el tema siga vigente en el Congreso? Bueno, en principio, como decías vos, venimos de un intento fallido en la Cámara de Senadores la semana pasada, que es un poco la antesala de la presión que hace el gobierno para que el Parlamento se olvide de la agenda de la estafa de las criptomonedas. Y esta semana y hoy fundamentalmente, Pablo Carro, quien preside la Comisión de Informática y Tecnología del Congreso, ha citado a una comisión informativa trayendo especialistas que son los que en las primeras horas de desatada la estafa fueron quienes nos pusieron un poco, a quienes no somos expertos en criptomonedas, atentos en las enormes irregularidades que llevó adelante Javier Milei y todo su equipo de gobierno. Así que hoy es una reunión que estimamos, la comisión tiene una participación no solamente de legisladores de Unión por la Patria, sino de las distintas fuerzas políticas. Esperemos que todos concurran, porque es una comisión formal en donde lo que se hace cuando invitas a personas que tienen experiencia es poder hacer una serie de preguntas, además de una exposición inicial que dé cuenta, de lo que ellos han observado en este camino de la estafa de las criptomonedas. Pero no es la única instancia que tenemos. Esto lo hacemos en el marco de que no tenemos esta semana sesiones. Claro. O sea, a partir del inicio de las sesiones, a partir de la apertura del 1 de marzo, se abre lo que se llama el periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento, en donde cualquier diputado puede convocar a una sesión determinada con un determinado temario. Eso entendemos va a ocurrir a partir de la semana siguiente al 1 de marzo, en donde nos pondremos de acuerdo con los distintos bloques para tratar algunos de los proyectos que tenemos en el marco de poner a Javier Milei y a su equipo de gobierno en el Parlamento dando explicaciones, ya sea la interpelación que plantea el equipo de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, Nicolás Mazzotti, sí, una serie de funcionarios. Comisión investigadora paralela a la Comisión de Juicio Político, que es un poco lo que llevaba adelante la voz cantante del radicalismo en la Cámara de Diputados, y nuestro bloque que tiene dos propuestas concretas. El inicio de la Comisión de Juicio Político para el presidente Javier Milei, que entendemos, y lo quiero ser muy clara porque parece que hay que armar comisiones paralelas cuando en realidad nuestro Parlamento tiene una comisión que está destinada para poder arrancar el proceso de investigación, en este caso, por ejemplo, si sospechamos que el presidente cometió un delito o incumplió los deberes de funcionario público. Para eso está esa comisión de juicio político. Luego, si hay pruebas suficientes, si la comisión hace un dictamen, es votado en mayoría y se acusa, vamos al Pleno a votar la acusación del presidente que luego el Senado deberá sentenciar para que haya una destitución vía juicio político. Ahora, digo porque todo el mundo quiere sacar al presidente. No, iniciamos el proceso de investigación en la comisión que está creada para tal fin. Ahora, Victoria, recién decías que la idea de la comisión investigadora paralela a la comisión de juicio político, mencionaste que tiene impulso en el radicalismo, que no quiero darte malas noticias, pero es el mismo espacio político que lo impulsó en el Senado y que después dejó de impulsarlo. Por eso nosotros decimos que si hay una comisión investigadora que creemos y queremos que sea la de juicio político, porque primero para nosotros hay instituciones que hay que cuidar, no podemos estar cambiando permanentemente las reglas de juego porque parece que suena fuerte juicio político, no, parece muy fuerte a la luz de todos nosotros que la Argentina naturalice que un presidente esté involucrado en una estafa mundial y nosotros los instrumentos que la democracia previó para poder avanzar los neguemos y tratemos de crear una comisión. Bueno, fracasó en el Senado.
y vamos a intentar hacer lo propio en la Cámara de Diputados, pero además yo soy autora, junto con 53 legisladores del bloque Unión por la Patria, de algo elemental, que es la derogación de las facultades que le dio el Parlamento a Javier Milei, que le dio porque no le dimos nosotros, quienes no votamos ley bases y quienes entendimos en el inicio que darle facultades a una persona que se autodefinía como el topo que venía de estudiar el Estado nos parecía un tanto riesgoso. Ahora, no es un poco, entiendo que la militancia tiene un optimismo que el periodismo está bien que no lo tenga, por lo menos como a mí me parece que hay que hacerlo, pero la lectura de afuera sería, si no lograron que avance una comisión investigadora que no tiene efecto concreto, ¿por qué crees que los que votaron las facultades delegadas hace 6 meses, ahora podrían revertir su decisión? Bueno, porque hay bloques que votaron la delegación de facultades, pero hay bloques que hoy están denunciando la posible comisión de un delito en cabeza del presidente de la Nación. Digo, la coalición cívica no votó la delegación de facultades y ahora está obviamente iniciando una denuncia penal hacia Milei, Karina Milei y todo el equipo que acompañó este inicio de estafas. Me parece que hay posiciones que se pueden revisar y nosotros tenemos una tarea que hacer, que es juntar primero el quórum de la sesión que llamaremos seguramente a partir del 1 de marzo y luego la mayoría más uno, obviamente, de los miembros de la Cámara para poder avanzar en cualquiera de estas instancias. Cualquiera de las instancias, lo dijo nuestro presidente de bloque cuando hicimos la conferencia en prensa, que busque construir la verdad de lo que sucedió, vamos a acompañar. O sea, nosotros no estamos cerrados en qué es nuestra propuesta. Lo que decimos es, tenemos que ser capaces de construir esa mayoría parlamentaria. El Senado, bueno, fracasó. Nosotros todavía somos una Cámara que va a buscar ese camino porque tenemos una heterogeneidad, obviamente, de bloques, una dispersión muy grande y tenemos que juntar esas mayorías con otros bloques que han, por lo menos, manifestado intenciones de investigar a fondo lo que está sucediendo. Igual perdón, Florcita, pero una pequeña que ya lo conté en el transcurso del programa, que en el Senado fracasó porque se necesitaban 2/3. Exactamente. Digamos, la mayoría se alcanzó y bueno, tiene una particularidad, digo, si hay un trámite un poco más extenso, podría ser una mayoría alcanzable. Podría ser, por eso nosotros decimos, bueno, cada Cámara tiene su propia instancia, nosotros vamos a iniciar este camino después de la apertura de sesiones el 1 de marzo y estamos convencidos y trabajamos para eso, digo, en diálogo con el resto de las fuerzas políticas que no están naturalizando lo que sucedió y que siguen, por supuesto, con ganas de, bueno, veremos hoy qué pasa en la comisión, ¿no? Pero Santiago Siri, uno de los expositores, quizás para muchos no era una persona conocida y cercana y empezamos a observar el nivel de información que nos brindó desde el día que se inició esta estafa del día viernes a la noche. Yo tengo que decir que ni bien vi eso, tuve una primera reacción que fue pensar, como muchos, que le habían hackeado el teléfono. Yo dije, es escandaloso lo que estaba pasando porque no lo podía creer, un presidente que invitaba a hacer inversiones. Un poco en esa contradicción de Milei, ¿no? Queriendo decir que él no sabía nada en su primer tuit, después diciendo que en realidad era una inversión buena para lograr fondear los emprendedores y las pymes y la industria argentina. Bueno, una gran mentira que se fue obviamente desencadenando en las primeras horas también, gracias a un periodismo que yo digo que en este escándalo me parece que, bueno, empezaron a verse algunas plumas que se han animado, ¿no? A decir cosas que quizás hasta hace muy poco de Javier Milei no decían. ¿Qué te parece que pasó? Porque hablábamos en los últimos días respecto de la posición del presidente que prefirió por primera vez mostrarse más bien distraído, más bien que no sabía, a diferencia de lo que venía pasando hasta acá, que era, como decía, yo soy el topo que viene a destruir el Estado, yo sé sobre todos estos temas, soy el capo de un montón de estos temas, incluso de este. ¿Qué es lo que crees que pasó, más allá de lo que luego investigará la justicia y por ahí el propio Congreso? Me parece que los que nos están escuchando deben tener la sensación de lo que yo siento, que es que hay un presidente que está totalmente involucrado y que no lo puede disimular en función de algunos elementos que se fueron construyendo a partir del acceso a la información pública, en donde vimos que un personaje central de esta trama es Mauricio Novelli. Mauricio Novelli para muchos era nadie hasta que estalló el estafa de las criptomonedas, pero que podemos ver que una persona que entró en más de 6 oportunidades a la Casa Rosada en audiencias muy largas con Karina Milei o con parte del equipo de Javier Milei. Quienes fuimos a ver quién era Mauricio Novelli, empezamos a encontrar, como digo yo, los pasitos y las huellas de su relación con Javier Milei. Era su empleador, era quien le pagaba el sueldo a Javier Milei en la etapa de la pandemia, poniéndolo en una suerte de capacitador estrella para el negocio de las traders y las criptomonedas en la Argentina. O sea, había una relación preexistente. Mauricio Novelli
Jeremías Walsh y este tercer personaje que tiene denuncias de estafas en otros países, Godoy, Terrones Godoy. Estas tres personas también fueron parte de los invitados a la gala presidencial. O sea, hay una relación ya del 2020 de empleador y de trabajador. Le pagaban el sueldo a Javier Milei para que hiciera promoción de esta página de capacitación, esta empresita que se habían armado Terrones Godoy, y Mauricio Novelli. Esa huella nos da cuenta de que había una relación preexistente, de que ellos fueron quienes armaron Tech Forum el 19 de octubre, que en esas fotos hubo un contacto explícito entre Javier Milei, Mark Davis y Julián P. O sea, todo eso empezó a verse. El presidente sabía bien lo que hacía. Entonces vos tenías los empresarios que armaron la tecnología, los argentinos que fueron el nexo entre estos personajes que son muy lejanos para nosotros, y había estas reuniones previas al lanzamiento de la página. Sí, la creación de la página, la coordinación. Un minuto después de ¿Cómo lanzar armás la ese cripto? texto? ¿Cómo armás ese texto? ¿Cómo pones el link de la página que no era pública para nadie? ¿Y cómo pones el CBU para que la gente entre? Bueno, no hay forma para vos que el presidente no supiera. No, por eso dijimos, para mí es una gran estafa, una estafa inédita, y es una gran estafa que tiene un capítulo 2 que fue el episodio de la gran estafa, que fue la entrevista trunca con Jonathan Viale, y esa vergüenza enorme también de ver un presidente que en lugar de traer explicaciones empezó a enredarse en que no conocía, que sí conocía. Bueno, me parece que se van dejando todas las pruebas de que está hasta una acá. estafa porque por guita. Bueno, yo creo que sí, que van dejando entrever que Karina Milei y su entorno han tenido estas prácticas a lo largo del tiempo de la creación de las fuerzas de la libertad, de las fuerzas del cielo, cobrando las candidaturas, no lo digo yo, lo dicen los propios candidatos, algunos que se fueron a Libertad Avanza y otros que hoy integran el Congreso, como la diputada del Pajarito, Lourdes Arrieta, que dijo que pagó para ser diputada nacional por su provincia, y otros tantos que van, ahora estamos refrescando parte de la memoria cuando era candidato, ¿no? Que empezó toda una cuestión de denuncias que se pagaban para integrar las filas de la Libertad Avanza. Y Karina Milei, que ha sido en el día de ayer también nuestro bloque, a partir de un proyecto de Juan Marino y de Sabrina Selva, dos colegas de nuestra bancada, que dijeron, bueno, con todos estos argumentos hay que interpelar fuertemente a Karina Milei, que venga al Parlamento a explicar por qué ella fue la que abrió la puerta a la Casa Rosada a estos personajes y cómo se encuentra denunciada, bueno, ni más ni menos por el orfebre que tenía la responsabilidad de hacer el bastón presidencial, que nadie va a dudar de la palabra de Pallarols cuando dice que le pidieron $2.000 para sentarse con Javier Milei en una cena. En todo este contexto, después de todos estos días en los que se estuvo hablando de esto, el fin de semana conocimos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires presentaba oficialmente una serie de dirigentes que impulsan al gobernador como líder, un nuevo espacio, Movimiento Derecho al Futuro, que entiendo suma, bueno, estuvimos hablando en la semana, suma intendentes, suma algunos legisladores, en fin, distintos apoyos, algunos sindicatos. ¿Por qué en este momento? Bueno, primero porque tenemos un gobernador que es un claro opositor a las políticas de Javier Milei. Nosotros decimos que tenemos 4 gobernadores peronistas, Axel, Quintela, Silotto y Gildo Infran, que han sido férreos opositores a las políticas de Javier Milei. Hay otros que, que han entrado por el Partido Justicialista, pero quizás han acompañado en algunas instancias. Y nos parece que en la posición de Axel de ser opositor a Javier Milei y de además conducir la provincia que tiene el 40% de los habitantes de la nación viviendo en nuestro territorio bonaerense, lo pone en una situación de mucha debilidad a la hora de lo que le viene pasando a Axel Kicillof contra Javier Milei. O sea, el apriete en términos de recursos que le fue recortando Javier Milei a Kicillof implica para nosotros, primero, la defensa del gobernador, de las políticas de Estado que lleva adelante la provincia y de una musculatura política que hay que darle a Axel Kicillof para, primero, poder seguir planteando la oposición a Milei, pero también manifestando que los problemas que tiene la provincia, que no son nuevos, se van lamentablemente perjudicando la vida de bonaerenses a partir de la política económica que lleva Milei y además del impedimento que tiene Axel de poder contar con el Fondo Fiscal para la Seguridad y seguir invirtiendo como invertíamos en seguridad. El FONID, que implica obviamente un apoyo muy importante al salario docente en la provincia de Buenos Aires. Digo, a pesar de todas estas dificultades, Kicillof
arranca por 6º año consecutivo las clases en tiempo y forma en la provincia de Buenos Aires, y Kicillof es un hombre que a partir de los problemas de inseguridad de la provincia sigue fondeando el sueldo de la policía, la compra de equipamiento y la mejora de la tecnología para que los intendentes puedan mejorar la relación de la llegada de la seguridad en todos los barrios de los 135 municipios. Por todo eso decimos músculo político. Sin músculo político no hay un Kicillof que pueda seguir levantando la voz y peleando por las condiciones de vida de los 17 millones de bonaerenses que habitamos la provincia ¿Y de Buenos Unión por la Aires. Patria no es ese músculo? Bueno, Unión por la Patria es parte de una estructura nacional que tiene distintas, obviamente, miradas y te diría correlaciones de fuerzas internas de este gran movimiento. O sea, el movimiento Unión por la Patria tiene una pata muy fuerte del peronismo, que se siente conducido por Cristina Fernández de Kirchner, otro peronismo que mira más el interior y que es un peronismo más federal, con base en los gobernadores. Tiene un peronismo en la provincia que ve en Axel Kicillof la figura para fortalecer en este presente, pero para tener derecho al futuro, derecho a poder crear una fuerza política movimentista que tenga a la CGT, a las 2 CTA, a los movimientos sociales, a los actores de la política parlamentaria nacional y provincial y los consejos deliberantes bancando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no tiene presupuesto, que no tiene aprobada la posibilidad del endeudamiento que necesita la provincia para pagar la deuda que nos dejó la ex gobernadora Vidal. Todo eso es lo que hoy Axel Kicillof no tiene. Para muchos de nosotros, porque no ha tenido músculo político suficiente para poder, obviamente, tener, entre otras cosas, representantes en el Parlamento de la provincia que lo defiendan. ¿Y por qué, Sí. por qué crees que alguna de las voces que se escucharon en on o en off, habrás escuchado las mismas en on y en off, dentro del peronismo no hacen esa lectura, sino que leen que al revés, en lugar de sumar fuerza o músculo político, vino a diferenciarse del resto de los integrantes de Unión por la Patria? Bueno, me parece que hay que preguntarle a ellos por qué opinan de esta manera. Yo en realidad, vuelvo a repetir, tengo el teléfono explotado de compañeros y compañeras del peronismo que no tenían ganas de militar, que habían abandonado la esperanza puesta en poder ser nuevamente un movimiento potente a la hora de la competencia electoral que implica una elección intermedia, y que ven en Axel no solamente el hombre del presente, sino del futuro de la provincia. Y luego, por supuesto, la expectativa que genera Axel a nivel nacional, también hay que decirlo. Digo, quienes vemos la relación que Axel construye con los gobernadores, de respeto, pero también de un gobernador que es capaz de poder ir a ver a personas que piensan distinto que él, de poder ir a ver a Nacho Torres en momentos de angustia, o de bancar los incendios en Río Negro más allá de la posición que tenga Bretirnec, o bancar a Puyaro en la crisis de Rosario y la inseguridad. Habla de un hombre que tiene obviamente una mirada más amplia sobre la relación de quienes gobiernan y los pueblos que votan a esos gobernantes. Yo creo que ahí hay un punto para resaltar de Kicillof, que me parece que, lejos de cerrarse en cuestiones ideológicas y de marcos conceptuales cerrados, es un hombre que entiende la responsabilidad de quienes gobiernan. Cuando vamos a hablar del elefante dentro del ascensor, que lo estamos obviando, que es cuando vos creás o cuando se crea un espacio político y ese espacio político reconoce un liderazgo, significa que quienes están en ese espacio político, por encima de ese líder, no reconocen otro líder. Hasta acá, el gobernador Kicillof siempre reconoció como su jefa política a Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual cuesta no interpretar que la creación de este espacio es un desprendimiento de esa jefatura y la creación de otra jefatura. ¿Está mal esa lectura? No, para muchos de los que adhieren al movimiento Derecho al Futuro, creemos que hay una etapa cerrada en la construcción o conducción de Cristina hacia el conjunto del movimiento. Muchos lo planteamos anticipadamente cuando fuimos a buscar a Ricardo Quintela para presidir, por ejemplo, la etapa del Partido Justicialista, el instrumento electoral que creó Juan Domingo Perón, que no es el peronismo, como digo yo, pero sí es la herramienta electoral para dar competencia a las ideas que llevan adelante quienes nos definimos como peronistas. Fuimos a buscar a Ricardo Quintela y quedamos con una obstrucción muy grande a la participación política. Yo creo que ahí sí, para muchos, vemos en Axel, dentro de este movimiento Derecho al Futuro, tratar de no cometer los errores del pasado, Nico, Flor. O sea, nosotros somos parte de un movimiento que fue cerrando la participación política y el debate. Nosotros naturalizamos que en lugar de ser el partido de la democracia y la participación, pasemos a ser el partido de la intervención. O sea, hoy tenemos 4 provincias intervenidas y los procesos de intervención no son procesos de intervención, apertura, participación y elección de los cargos por el voto de sus afiliados.
La imposición, primero la intervención y luego la imposición de quienes presiden. Pregunten quién preside el PJ de Corrientes. Y si se ordenó en este tiempo o se enderezó el peronismo de Corrientes, que hace 5 años está intervenido. Pregúntense qué pasa con Jujuy. ¿Qué dio como salto la intervención desde hace más de un año en el peronismo de Jujuy? Bueno, dio obviamente la no participación de las 2 listas que habían cumplimentado los procedimientos y los pasos para poder elegir. Entonces, si empezamos a desnaturalizar todos en función de si queremos ser el partido que representa a una orga determinada y vamos por la intervención como un camino que como resultado inmediato, en lugar de la elección libre y la posibilidad de que sus afiliados expresen quién queremos que conduzcan los partidos, intervenimos para colocar con el dedo a determinadas personas, bueno, yo creo que vamos por un mal camino. Y creo que eso se empieza a notar y por eso el vaciamiento, siento yo, del Partido Justicialista en esta última instancia. Ahora, el Frente de Todos, nosotros lo decimos bastante en este programa, que o más allá del resultado que haya tenido en la gestión, que cada uno tendrá su evaluación de si fue un buen o un mal gobierno, un gobierno más o menos, en términos de conformación, por lo menos para mí, yo no recuerdo un peronismo tan unificado, tan grande en un solo sello desde la vuelta a la democracia. Si vos pensás, el Frente de Todos tenía al kirchnerismo, a la Cámpora, a los gobernadores, a la CGT, a las organizaciones sociales, a la CTA, a los intendentes del conurbano. Digo, cuesta entender que esa construcción o esa jefatura es expulsiva cuando ves cómo se gestó el Frente de Todos. Después está cómo se administró el poder hacia adentro, que es otra discusión. Fuimos un gran frente para ganar elecciones y fuimos un pésimo frente a la hora de haber consensuado un programa de gobierno. Y esto tiene que servir de experiencia, ¿no?, hacia lo que queremos construir para adelante. Lo dijiste claramente vos, el Frente de Todos fue una estructura que abrazó al conjunto, tuvo la capacidad de ir a buscar a todos los que se habían ido, incluso de la etapa anterior. Por eso fuimos a buscar también al Frente Renovador. Digo, hay una cantidad de partidos que ingresaron al Frente de Todos, el Partido para la Victoria, incluso había sectores del comunismo. Digo, había pero un variopinto enorme. Ganamos la elección, lo sacamos a Macri por la ventana por un aplastante triunfo de Alberto Fernández y en el medio no habíamos discutido qué queríamos hacer. Y empezamos a tener estos quiebres por no discutir si había que salir del Fondo Monetario Internacional o había que haber planteado obviamente la estafa que fue la deuda de Macri en su momento. No nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a tener una agenda para recuperar salario, para mejorar las condiciones de vida de los jubilados. Bueno, muchas cosas las hicimos, otras tantísimas tuvimos diferencias muy importantes internas y tuvimos desde la renuncia al jefe del bloque, que fue Máximo Kirchner, previo al acuerdo con la salida con el Fondo Monetario Internacional, en una cantidad de situaciones. No nos pusimos de acuerdo. Para Cristina Fernández de Kirchner el 2022 fue un año de ajuste, del 2021 fue un año de ajuste brutal y para la mitad del gabinete era una enorme expansión del gasto que había que empezar a frenar. Para algunos sectores había que eliminar rápidamente y volver a la razonabilidad del esquema tarifario y para otros había que seguir subsidiando de manera inconsistente las tarifas de los servicios públicos. Digo, todo eso se tenía que haber debatido antes, adentro del Frente de Todos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es la pregunta, Nico. ¿Tenemos la capacidad de debatir cuál es el programa de gobierno que queremos que lleve adelante, por ejemplo, el Movimiento Derecho al Futuro en la provincia de Buenos Aires? Estimo que ese plafón de estructura y de músculo político para Axel sí nos encuentra debatiendo que queremos que la provincia recupere su capacidad presupuestaria, no queremos naturalizar que Axel Kicillof no tenga presupuesto, queremos que tenga las herramientas para poder tomar la deuda y sacarse de encima los vencimientos que tenía la provincia de la deuda que tomó Vidal, queremos acompañar el reclamo del FONIR, queremos acompañar la devolución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que le quitó Javier Milei a Axel Kicillof para agravar la situación de inseguridad que vive la provincia de Buenos Aires. Digo, me parece que esa es la agenda nuestra, esa es la agenda que tiene que debatir, bueno, el Movimiento Derecho al Futuro y todos los que hacemos política, porque después ya sabemos que puede haber una instancia de acumulación, ¿no?, de ideas, pero primero tenemos que debatir qué queremos ser y yo creo que esa parte nos tiene que quedar la enseñanza de este pasado reciente, de que eso no lo hicimos bien, Nicolás, no lo hicimos bien y nos trajo muchas complicaciones a la hora de gestionar esos 4 años de mandato de Alberto Fernández y de Cristina. Imagino que la conclusión de eso entonces no puede ser los nombres, y ya sé, lo primero que me vas a decir, pero ¿qué te pasa a vos con la idea, con la posibilidad todavía es una posibilidad, de que Cristina Fernández sea candidata?
Mira, a mí no me pasa nada que no le pase al resto. Me parece que el nombre de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires tiene un peso electoral de una enorme contundencia política. Para nosotros no es un problema que Cristina sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Digo, para nosotros los que estamos integrando la provincia, quienes caminamos y recorremos, porque está claro que hay un reconocimiento muy grande a los años que Cristina Fernández de Kirchner llegó, no solamente llegó alivio, sino que llevó trabajo y condiciones de vida muy superiores a la que hoy ve el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ese Pero afecto, ese no cariño es un está. problema, pero es una ventaja. No, no es un problema a la hora de plantear si la estrategia es ganar la provincia de Buenos Aires y Cristina es candidata y podemos garantizarle un triunfo a la provincia con la figura de Cristina, vamos a estar todos atrás de esa propuesta. Lo que creo que es anterior a eso es cómo ganamos la provincia de Buenos Aires con un sistema electoral, Flor, que por primera vez es inédito en la provincia. O sea, tenemos boleta única de papel para los cargos nacionales. Y esto lo fija la ley que votó el Congreso Nacional, y esa BUP, esa boleta única de papel, va a estar en octubre a la vista de todo el mundo, sin paso. Esto es candidatos a diputados nacionales, que es lo que votamos en la provincia de Buenos Aires, con boleta única de papel. Cambia todo. Cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque no tenemos una boleta que arrastre. O sea, Cristina, si fuera candidata, ya no va en la cabeza de la boleta y empuja el resto de las categorías. Y tenemos un diseño que hoy está todavía vigente en la provincia de Buenos Aires, boleta tradicional de papel, con dos cuerpos. O sea, los que elegimos diputados provinciales, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, para quienes nos escuchan, tiene un régimen electoral diferente a otras provincias. Tenemos 8 distritos, 8 secciones electorales. La capital de la provincia es sección única, vota diputados provinciales, la 8ª sección. Y va a haber 2 cuerpitos de boleta, celeste si somos Movimiento Derecho al Futuro o somos el Frente, como se llame. Esos 2 cuerpos se eligen diputados provinciales y concejales. La discusión que estamos teniendo es electoral. Axel Kicillof cree que ir a una elección concurrente, donde tengamos 2 urnas, tengamos un despliegue de 2 responsabilidades electorales, uno el gobierno nacional y otro la provincia, es algo que puede realmente salir muy mal, como salió muy mal la elección concurrente en la ciudad de Buenos Aires hace algunos años. ¿Se acuerdan? La gente hacía una cola, votaba una categoría, se hartaba y se iba. Si no queremos repetir errores que ya han pasado en una provincia que tiene un enorme caudal de electores, bueno, abre el paraguas Kicillof y dice, guarda que acá necesitamos tener una agenda provincial. Desdoblar. Claro, lo que le llaman desdoblamiento. En realidad estamos desdoblando porque tenemos 2 sistemas distintos. No es porque queremos o a algún compañero o compañera le preocupa que Cristina sea la cabeza de diputados nacionales. Tenemos que renovar 14 bancas de aquellas que logramos en el 21 cuando me tocó encabezar aquella lista. Dios quiera que podamos incluso tener más diputados de lo que tocó en aquella elección, y si Cristina es la mejor electora que tiene el frente político, la vamos a llevar y la vamos a militar hasta la última baldosa de la provincia de Buenos Aires. Pero la discusión de fondo es, el gobernador traza una estrategia electoral y lo queremos acompañar. ¿Por qué? Porque ganó las 2 elecciones, la primera gobernador y esta reelección con una contundencia arrasadora en la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas porque la gente le valora a Axel la lealtad, la gestión y fundamentalmente la honestidad a la hora del manejo de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es algo bastante complejo en lo que son obviamente los distintos intereses que se juegan en una provincia tan importante como es Buenos Aires. Históricamente el peronismo, cuando hay en las provincias donde gobierna el peronismo, suele ser, no siempre, pero suele ser el gobernador el que pone los primeros candidatos a ocupar bancas en el Congreso de la Nación, sea diputados o sea senadores. En la provincia de Buenos Aires se puede dar una particularidad, y es que, está hablando de las listas nacionales, sin desdoblamiento, que el gobernador sea, en este caso de Unión por la Patria, y que haya sectores, cuyo nombre no voy a decir, pero todos sabemos, que imponga algunos reparos a que sea el gobernador quien elija los primeros candidatos, o quien determine la forma en la que se reparten los cargos en esa lista. La pregunta es, sin las PASO, que era una herramienta que podrían haber usado, presentan 2 listas, una Cristina, una Axel, el que gana, gana, después se unen en una sola, van a octubre. Sin las PASO, se van a juntar todos en una habitación, van a por los fierros afuera, un detector de metal y a ver quién pasa y que adentro se resuelva, o qué mecanismo imaginas para resolver eso? Primero creo que quienes conocemos a Axel Kicillof sabemos que no habla de cargos. La discusión del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro no es para resolver los cargos de la provincia de Buenos Aires, es para poder sembrar la esperanza en un pueblo de la provincia que no ve
en otra persona que no sea Axel Kicillof la posibilidad de ser nuevamente un proyecto nacional que recupere el sendero de la industria, del desarrollo productivo, del desarrollo de la actividad más importante que tiene la provincia, que es la agropecuaria, en función de la generación de valor en cada una de las localidades. O sea, eso expresa Axel Kicillof para quienes lo vemos en la provincia recorriendo todos los días alguna localidad. Es un gobernador de cuerpo presente en los distritos donde gobierna el peronismo y en aquellos donde no gobierna. Se ganó el respeto de intendentes radicales, entre otras cosas, por estar allí, por no discriminar los recursos públicos, por entender que hay bonaerenses que necesitan del gobernador, gobierne quien gobierne cada una de las intendencias. Y yo creo que eso es lo que lo moviliza a Axel. Lejos de pensar Axel que arma esto para ver qué cuenta hace, si mete o no mete legisladores nacionales. Mira, la Cámara de Diputados tiene legisladores nacionales que en la última elección Axel Kicillof posiblemente no acercó ningún nombre. Algunos podrán decir, bueno, Goyán fue en el 21, vos fuiste, pero fuiste cercana porque Axel recorrió toda la provincia con vos en el 21, y es cierto. Pero lo más importante es que los hombres de Unión por la Patria, que somos bonaerenses, votamos todas las leyes defendiendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso es lo más fuerte. Algunos lo hacemos con más vehemencia, ponemos más en la agenda bonaerense porque nos sale naturalmente, otros quizás no se sienten tan cómodos porque quedan atrapados en las lógicas de las internas, a las que tenemos que dejar de lado, Yo tengo la verdad, tengo el sabor amargo de ese acto horrible en Atenas con armar de nuevo y haciendo cánticos en contra de un gobernador. Parecía que hay una dirigencia política que está muy lejos de lo que siente el pueblo. Cuando vos caminás los barrios de la provincia de Buenos Aires te dicen, no se peleen, los gobierna este loco de Milei, que lo único que hizo en estos meses de gobierno es entrarle al Estado con todo para destruir las capacidades estatales para que un pueblo viva un poquito mejor, para lograr obviamente que los pibes tengan escuelas, que tengan centros de salud, que haya posibilidades de un ascenso social claro a partir del entramado universitario. Te lo dice un pibe de 17 en un barrio y te lo dice una jubilada llorando porque no tiene ni remedios. Ante eso, ¿qué tenés que hacer? Bueno, responsabilidad, muchachos. El momento es, o sea, divino todo, pero el momento de armar la lista, en algún momento llega. Bueno, cuando llegue ese momento, estamos convencidos de que quienes estamos atrás del movimiento Derecho al Futuro podremos expresar cabalmente quiénes queremos que sean los representantes de estas ideas, poder plantear que no es natural que el gobernador se encuentre sin presupuesto. Bueno, queremos legisladores que se animen a levantar la mano y a votar el proyecto del presupuesto del Ejecutivo, que no solamente busca equilibrar las cuentas de la provincia, sino que busca en ese presupuesto de una enorme razonabilidad en términos de recaudación de ARBA, de matriz impositiva en la provincia, razonabilidad en términos de que Axel Kicillof tiene una política de poder hacer que las grandes fortunas de la provincia de Buenos Aires tributen más que el pequeño, obviamente, ciudadano que tiene quizás una vivienda y un automotor. Digo, ese cambio en la matriz impositiva tiene que tener el acompañamiento de quienes expresamos estas ideas. Lamentablemente vimos en diciembre cómo el gobernador se quedó sin presupuesto, sin herramienta para pagar las deudas y un frente político que estaba totalmente disperso. Bueno, ¿qué hizo? Sacó músculo y organizó a una tropa de hombres y mujeres del sindicalismo, de los movimientos sociales, 43 intendentes, legisladores nacionales y provinciales, que decimos, contás con nosotros. ¿Para qué? Para fortalecer tu gestión y para, por supuesto, ser una opción de derecho al futuro de cara al 27, que es lo que soñamos todos. Porque para cambiar la realidad de la provincia no basta con fortalecer a Kicillof hoy, porque las políticas nacionales impactan fuertemente en la vida cotidiana del conurbano bonaerense. Yo te decía recién, venía para acá y pensaba, bueno, se rompe la paritaria nacional docente, les quieren ofrecer 500.000 pesos. Los docentes no están mal hoy, ya venían perdiendo claramente salario, pero es cierto que nunca estuvieron tan lejos entre el salario mínimo que plantea obviamente la paritaria nacional para que todas las provincias tengan ese piso de dignidad en el comienzo de clases y la canasta básica alimentaria. O sea, nunca estuvo tan lejos el docente de la canasta básica total, aquella que mide pobreza. Estamos realmente en niveles del 50%, o sea, estamos lejísimos de que un docente con ese salario pueda mínimamente administrar su vida cotidiana. Entonces, yo creo que estas son las discusiones que tenemos que tratar de estar no solamente representando, sino acompañando desde los distintos lugares que tenemos desde la política, porque yo voy al Congreso a discutir política, luego me tocará en todo caso tener una definición de musculatura política, donde pongo toda esta energía para acompañar qué proceso. Bueno, queremos acompañarlo al gobernador Kicillof en esta etapa.
Me voy de este tema antes de Sí, por cerrar. Hablabas recién del gobierno de Alberto Fernández, de todas las conclusiones en torno a eso. Después de que terminó el gobierno de Alberto Fernández, le llegó una denuncia muy fuerte de violencia de género por parte de su expareja. Algunos detalles de ese proceso judicial vamos conociendo en el medio y su descargo público, además de un poco su descargo judicial. ¿Cómo está hoy tu relación con Alberto Fernández? Tengo una relación de respeto en términos personales. Ustedes saben que es muy amigo de Pepe Albistur, mi marido, y por supuesto en los momentos duros que le ha tocado vivir como expresidente de la Nación, ha contado siempre con el apoyo de Pepe y míos en términos humanos, ¿no? O sea, estamos convencidos que el proceso judicial va a dar la luz. Alberto Fernández es un hombre que siempre se ha sometido a la instancia judicial y estamos convencidos de que va a poder demostrar su inocencia a partir de los hechos que van dando cuenta en la causa, que son tristísimos y que son muy dolorosos. Quizás para quienes conocimos a él y a su entorno personal, no dejamos de pensar en la imposibilidad que tiene de estar con su hijo, quien ya da cuenta de tener lamentablemente las secuelas de este escándalo que afecta sin duda a su desarrollo infantil, ¿no? Un niño tan pequeñito como Francisco que tenga los problemas que tiene, da cuenta de que tenemos que tratar de tener una mirada humana atrás de todo esto que puede ser quién se beneficia con esto. Yo creo que el gran perjudicado de esto es Francisco y creo que hay que ser muy responsable a la hora de poder señalar o de tener posiciones que a veces solamente se saben por las páginas de los diarios, ¿no? Yo creo que tiene que llevar su defensa en el proceso judicial y que a la larga se va a saber realmente la verdad de lo que pasó atrás de este escándalo. Ya que lo mencionaste, te tengo que preguntar, ¿lo puteaste un poquito a Pepe cuando dijo lo del pochoclo? Sí, por supuesto. Boludo, ¿para qué? Bueno, porque quienes lo conocen a Pepe Albistur saben que tiene un humor muy... Yo siempre digo que somos un matrimonio, hace 18 años que estamos juntos, somos una gran familia ensamblada, tenemos 11 hijos entre los dos, tenemos 16 nietos y somos un familión. Y en esa tarde de playa y broma entre hijos y nietos, dijo grábenme, hizo el pochoclo, pensando que lo mandaba a un grupo que no tiene redes sociales, lo mandó a un grupo cerrado, según él cerrado, de unos 300 compañeros militantes peronistas. Y para eso él es algo muy pequeñito y bueno, y fue utilizado obviamente, como decimos nosotros, por el ejército de trolls que también usan estas cosas para tapar algunos incidentes que habían ocurrido ese mismo fin de semana. Recuerdan que a mí me tocó sufrir en familia un escrache en el inicio de la gestión de las fuerzas del cielo en un restaurante, en una playa en Cariló, donde veraneamos hace muchos años con nuestra familia y estaba con mis nietos y mis hijos. Y bueno, tuvimos que sufrir un hecho de violencia realmente inusitada y bueno, tuvimos que pasar un mal momento, que luego también hay que decirlo, pudimos establecer obviamente en el marco de la justicia la denuncia correspondiente y que esta persona que se atrevió a pasar los límites de cualquier sociedad en la que por lo menos yo no quiero vivir y naturalizar, que es que vos hacer comer, pienses lo que pienses y alguien te revolee desde un mantel hasta cualquier cosa poniendo en riesgo la vida tuya o la de tu familia. En el marco de eso se dio la utilización de pochoclo, como digo yo, que ahora está en todos lados, que ahora ves un pochoclo hasta viste como meme en todos lados. Se comen más pochoclo pero que casa. Bueno, sí, sigue comiendo pochoclo. El pochoclo siempre está en la playa y está en todas las casas, pero bueno, sí, quienes me conocen, digo, yo soy absolutamente distinta en esa forma de tomarme, no tengo esa cosa irónica que sí tiene Pepe Albistur. Algunos recuerdan aquel saludo del Día del Periodista, ni bien había asumido la Secretaría de Medios de Néstor Kirchner. Ustedes no se acuerdan, era muy joven. No me acuerdo. A ver. Pepe era secretario de Medios Eso y Néstor sí. Kirchner, a quien le mando un beso desde donde esté, porque es 25 de febrero de su cumpleaños, el presidente más grandioso que tuvo esta Argentina desde el retorno a la democracia. Le mando un feliz cumple a Néstor. Pepe fue secretario de Medios de Néstor Kirchner, primer 7 de junio, Día del Periodista. Sí. Había que hacer un saludo oficial y él hace un saludo que es en el Día del Periodista los saludamos con un fuerte los apretamos con un fuerte abrazo. Bueno. El apretamos era un gesto de amorosidad, sí, según él, que no lo entendieron. Sí. O sea que ese es Pepe Albistur con ese sello de equipos de difusión que fue su emblema en los años de la resistencia peronista, en las campañas contra la dictadura militar, en la campaña del retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina en el 73. Yo siempre digo que
que la riqueza del hombre que puso, digamos, toda su capacidad en comunicación al servicio del Movimiento Nacional Justicialista desde los 14 años en adelante, bueno, tiene permitido un pochoclo, solo que él no contaba con la velocidad. No, un grupo de 300 las personas redes. no es un grupo reducido. Él pensó que era Podemos algo arrancar pequeño, por ahí. y yo le dije, vos sabés lo que soy las redes sociales, Pepe, bueno, pero él tiene esta impronta y es muy, en todo caso, débil el argumento de que el golpista de la reposera, como dice Adorni, le puede haber hecho algo realmente al gobierno desde una broma, para mí horrible, pero bueno, es eso, es un hombre que ha tenido su vida absoluta dedicada a la comunicación del peronismo y bueno, como digo, yo metió la pata con pochoclo, él está orgulloso de lo que hizo, porque dice, yo no hice nada más que lo que hago en un asado con amigos y bueno, si alguien lo utilizó no es mi culpa. Pero bueno, así están las cosas entre ese cuento de pochoclo y esta realidad angustiante que vive la Argentina. Nadie quiere adelantar los tiempos democráticos, son 4 años, pero sí nos preparamos para que en esta elección intermedia podamos con mucha contundencia ponerle un freno a este proyecto político que tanto destruye en toda la República Argentina. Es Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria, y se nos hizo tardísimo, así que ya con esto nos retiramos. ¿Sí? Nos vamos. Nos vamos hasta mañana, te quedás en muy buena compañía con Segurola y Habana. Mañana a las 7, un nuevo Hora Dicen, y el mensaje de siempre madruga, para que nadie te madrugue. Chau.